Y hacíamos alusión de alguna manera que nosotros no nos movemos por una motivación o por un sentir, o porque hoy día nos visitó la suerte. No, nos movemos por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y cuando entendemos eso, que el amor de Dios nos mueve, nos motiva, su presencia, es porque más de alguno en este lugar, donde vive tanta gente, seguro es una oveja. No solamente es una oveja del prado del Señor, sino también hay muchas necesidades que seguramente usted no ha podido resolver, ha intentado, ha tratado de buscar alguna solución a esas dificultades que a veces no las va a encontrar. La única forma de que su situación compleja, difícil, tenga solución es venir a la presencia de Dios. Él tiene el consejo, tiene la palabra para bendecir su corazón. Nosotros estábamos así también tiempos atrás, tiempos pasados, intentando buscar la ayuda, intentando buscar el consuelo, intentando buscar la paz y nunca la pudimos hallar. Por eso cuando Jesús habla en su palabra que la paz, hay dos tipos de paz, dice el Señor. Una paz que da el mundo, que es una paz pasajera, ficticia, tiene fecha de término. Y la paz que da Dios, que es eterna, que dura por siempre, que no es de momento, no es de un instante, es eterna, es para siempre. Y en eso, buscando, un día nos encontró el pastor y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese tiempo vivíamos lejos de Dios, muy lejos de Dios, y estábamos en prisiones de oscuridad. Y cada vez que intentábamos buscar la posibilidad de solucionar nuestros problemas, todo era limitado, todo era momentáneo. Al día siguiente seguíamos con el mismo problema y con la misma dificultad. De hecho, a veces era peor. Pero un día nos encontró Él. Nos salió a buscar el bendito pastor. Y nos encontró en el camino. Y nos llamó a su presencia, nos dio descanso y nos dio paz. Y lo más importante, más interesante, nos dio salvación y vida eterna. Antes de iniciar el servicio de evangelismo, queremos orar al Señor, pedirle a Dios que nos conduzca en esta tarde, que nos recuerde su palabra a través de la obra del Espíritu Santo, y que Él sea que hable por nosotros, que seamos unos meros instrumentos del Señor, pero que Él canalice su propósito y su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en este lugar te agradecemos. Hemos venido, Señor, con la esperanza y la fe de que no hemos venido por casualidad ni a malgastar nuestro tiempo. Hemos venido, Señor, porque tú nos has traído. No hemos venido por un sentir nuestro. Hemos venido porque tú nos has traído a este lugar. Y como tú nos has traído, tú conoces, Señor, las necesidades que hay en este lugar. Nosotros vemos edificios, pero desconocemos lo que hay detrás de estos departamentos, de estos edificios que tienen muchos pisos, pero tienen muchos también departamentos. No sabemos lo que ocurre allí en la intimidad, en ese secreto, allí, Señor, donde solamente tú entras, Señor. Por eso te pedimos hoy, Espíritu Santo, que soples con tu palabra y puedas bendecir este lugar como siempre lo has hecho. Nada es casualidad en tu presencia, Señor.
Algo seguramente va a ocurrir en esta tarde, en este lugar. Señor, usa a mis hermanos. Úsalos, Señor. Pon tu palabra en el corazón de ellos. Hermoso Espíritu Santo, guíanos. Y que sea hoy una tarde de victoria. Como siempre, Señor, hemos sido victoriosos en tu presencia. Porque tal como dice el salmista, en un solo lugar hay plenitud de gozo. Y ese lugar es en tu presencia, Señor. Gracias te damos. Desde ya tomamos la bendición, la recibimos. Te agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia dice amén. Quiero leer una escritura, una palabra que hoy por la mañana me bendijo mucho mi corazón. Hay una escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 9, algunos versículos. Dice el subtítulo: no hay justo. Eso es verdad. Él nos ha justificado por su gracia. Dice así en el nombre de Jesús: ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, y que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay un justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miren lo que dice Eclesiastés en el capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que hagan bien y nunca pequen. Oh Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra y que haga el bien y que nunca peque. Nosotros veremos desde nuestra concepción, venimos muertos en delitos y en pecados, como dice la Biblia, como dice la palabra. Usted me va a decir: pero yo lo veo que usted está vivo, está hablando. No me refiero a la muerte física, me refiero a la muerte espiritual. Todo ser humano que nace con un pecado imputado. Y todo ser humano que nace, sea hombre, sea mujer, nace muerto. Muerto en delito y en pecado. Por eso la Escritura dice que no hay ni uno justo y no hay nadie que haga el bien. Por eso necesitamos el antídoto, el remedio. Y ese remedio tiene un nombre y se llama Jesús. Aquel que vino enviado por el Padre para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Nosotros también tuvimos allá en la oscuridad. Y la gracia de Dios nos alcanzó y nos trasladó, nos cambió de reino. Hoy por su gracia estamos en el reino de la luz. No porque seamos mejores que ustedes. Y por ese bendito amor del Padre manifestado en Jesús. Y ese mismo amor hoy, en esta tarde, va a alcanzar su corazón. No me diga: yo soy tal persona, tengo tal sobrenombre. No me diga eso. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Así que no diga, no, no tengo ninguna esperanza. No creo que Dios me vaya a perdonar mis faltas. Quiero decirle que está equivocado. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda perdonar. ¿Y por qué se lo decimos con tanta seguridad? Porque ayer estuvimos en el otro lado. Estuvimos perdidos, errantes, lejos de Dios, sin esperanza. Vivíamos en cárceles de opresión. Cadenas colgaban de nuestras manos. Y vivíamos momentos tormentosos y difíciles. No teníamos paz en nuestro corazón. Intentábamos decirle a nuestras esposas, mañana voy a cambiar, mañana va a ser distinto. Y ese día no era distinto, era el mismo día anterior. No había cambio, no había nada bueno. Pero un día Él nos alcanzó. Por eso el apóstol grita y dice, no hay ninguno justo. No hay nadie que haga el bien. Pero cuando Cristo aparece en el camino, las cosas empiezan a ser diferentes y distintas. Por eso a lo mejor con lágrimas en nuestros ojos te hablamos del amor de Dios. Ese amor que es incomparable, que la mente humana no lo puede entender. No cae en la mente humana. Porque el amor de Dios sobrepasa el pensamiento de los hombres. Y por esa razón, hoy una vez más estamos aquí, por ese bendito amor del Padre manifestado en Jesús. Y seguro que hoy el Padre amoroso, amante y cariñoso te va a hablar. Él te va a hablar en este día. Abre tu corazón, no importa dónde estés. Vemos los edificios nosotros acá. Y seguramente edificios que tienen diferentes departamentos. Pero en esos departamentos donde nosotros no podemos entrar y no podemos ver quién vive, cuál es su vida, ahí entra el Señor. Donde no podemos entrar nosotros, entra Él. Y Él conoce tu historia. Él sabe lo que estás viviendo. Por eso proclamamos que hoy va a ser una bendita tarde. Una tarde llena de bendición. Así que donde estás, quédate allí. Y comienza a oír la voz del Padre. Que Dios te bendiga grandemente. Tu vida, tu matrimonio y tu familia.
Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que Dios nos ha concedido en este lugar, en esta tarde, con el único propósito. Hemos llegado a este lugar juntamente con nuestros hermanos, con parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que la iglesia es una sola y está repartida a través de todo el mundo, a través de todas las naciones. Nosotros somos una parte de aquella iglesia que un día Dios formó en el principio para bendecir a los necesitados de la tierra, a hombres y mujeres, familias, jóvenes, niños, a todos aquellos que están lejos, como decía nuestro pastor, lejos de la presencia de Dios, lejos de la gloria de Dios, lejos de aquellas cosas que Dios un día manifestó por medio de nuestro Señor Jesucristo en beneficio de cada uno de nosotros, ya que como nuestro pastor citaba el libro de Romanos, donde daba a conocer de que no había nadie justo en medio de esta humanidad. En medio de este mundo no había nadie que se parase delante de Dios, que hiciese un camino, que hiciese vallado delante de la presencia de Dios y que se presentara como un hombre justo, santo, piadoso. Aquello no existía en la vida del hombre, producto de que en el principio el hombre cometió el gravísimo error de apartarse de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, por causa de la desobediencia. Que ese hombre en el principio, que había sido creado a imagen de Dios, a su semejanza, producto de la palabra de nuestro Dios, por la cual fueron hechas todas las cosas en medio de este mundo, el hombre enfermó al apartarse, al quebrantar el mandamiento de Dios, como está escrito en la Biblia, en la palabra que Dios dejó establecida en medio de esta humanidad. Palabra que a nosotros hasta el día de hoy nos ha beneficiado grandemente a nuestras vidas, en forma personal, en forma como familia, en forma individual, como quiera que lo veamos. Nos ha hecho muy bien esta preciosa y poderosa palabra de Dios. No tenemos otra gratitud, otra alegría, otro gozo en nuestro corazón, en nuestras vidas, que agradecerle a Dios en medio de esta humanidad en la cual está apartada de la presencia de Dios. De verdad que nosotros, como decía nuestro pastor, no éramos los mejores en medio de esta humanidad. También un día estuvimos lejos de Dios, muertos en delito y en pecado. Y eso es lo precioso y maravilloso de este Dios, en el cual nosotros adoramos y glorificamos su bendito nombre en esta tarde delante de cada uno de ustedes. Porque también fuimos rescatados de la vana manera de vivir en medio de esta ciudad de Lota. Porque somos ciudadanos lotinos, hemos nacido en esta ciudad. Dios nos ha permitido nacer y vivir en medio de esta ciudad, donde yo en forma personal he llegado a conocer mucha gente en medio de esta ciudad de Lota, en la cual en otro tiempo estaban perdidos, muertos en delito y en pecado, y hoy día están aquí sentados alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso alabo y bendigo y honro su bendito nombre, que por sobre todo nombre, dice el libro de los Hechos, que no hay otro nombre dado a los hombres en la cual los hombres pueden encontrar la salvación y la vida eterna, solo en Jesucristo, solo en Jesucristo, el que fue enviado por parte de Dios, por causa de que un día el hombre se apartó, se alejó, quebrantó la bendita palabra de Dios. Por cuanto el hombre enfermó de la planta del pie hasta la cabeza,
Esa fue y es la condición de los hombres que caminan lejos de Dios, enfermos de la planta del pie hasta la cabeza, alma que escucha de este lugar, vecinos de este lugar. Está establecido aquí en esta Biblia en la cual nosotros portamos. No son cosas que nosotros hayamos inventado acerca del ser humano en la cual vive aquí en la tierra. En el libro de Isaías lo dice: el hombre es una llaga podrida, de la planta del pie hasta la cabeza. No están curadas, no están vendadas, ni suavizadas con aceite sus heridas, producto del pecado que el hombre lleva en su corazón, en su alma, en su cuerpo, en todo su ser. Porque déjame decirte una cosa con certeza, con seguridad, con confianza, en la cual he llegado a tener en esta bendita palabra, que el hombre lejos de Dios, todo lo que toca lo contamina en medio de esta humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo que el hombre toca lejos de la presencia de Dios lo echa a perder, lo contamina, se enferma, se pierde, se extravía. Y es la verdad, porque lo hemos visto y lo seguimos viendo, cómo el hombre está perdido en medio de este mundo por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Da pena, da tristeza muchas veces ver familias destrozadas, separadas, los matrimonios, destruidos los hijos, metidos en la droga, en el alcohol, en la delincuencia. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre no ha querido entender la bendita presencia de Dios en medio de esta humanidad. Duele al ver al hombre en esta condición. Duele ver a la familia en esta condición, enfermas, no queriendo abrir su corazón a esta bendita palabra que un día fue traída por amor a cada uno de nosotros, los que estábamos muertos en delito y en pecado. No fue otro el propósito de que nuestro Señor Jesucristo apareciera en medio de esta humanidad. Cuando el hombre no encontraba la puerta correcta para poder ser sanado en su corazón, en su pensamiento, en su alma, en todo su cuerpo y ser. El hombre caminaba sin Dios, sin esperanza, en medio de este mundo. Así como en otro tiempo cada uno de nosotros caminábamos sin esperanza de poder tener un cambio, una transformación rotunda, profunda en nuestro ser. Para poder caminar por estas calles de Lota con nuestra cabeza en alto, sin que nadie nos apuntara con el dedo, diciendo: este es aquí, este es allá, no te juntes con este otro, porque no es bueno. Pero damos gracias a este bendito Dios Todopoderoso que un día se acercó a nuestras vidas para hacer la transformación, el cambio de todo nuestro ser. Él cambió, como cantamos muchas veces en nuestra casa de oración. Él cambió nuestro destino de la noche a la mañana. Bendito sea y glorificado el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo en medio de estos departamentos, que creo con todo mi corazón que hay mucha gente que necesita tener a Dios morando en sus vidas, y lo necesita con urgencia, con prontitud. Porque cada día que pasa te estás muriendo lejos de la presencia de Dios. Tu matrimonio se acaba, se estropea día tras día.
la apariencia, la mentira, el engaño te tiene cansado, cansada, alma que escucha de este lugar. Y buscas el cambio y no lo encuentras. Buscas el remedio para tu enfermedad de tu alma, pero no has logrado encontrar lo que necesitas para curar tus heridas que un día se produjeron producto de la lejanía de Dios. El hombre camina enfermo, la mujer camina enferma, aparentando estar bien. Muchas veces conversamos entre nuestros hermanos y dialogamos cuando compartimos con la gente, y lo primero que resalta cuando uno se acerca a las personas: ¿cómo estás? Estoy bien. Salta la respuesta inmediatamente: estoy bien, hermano, hermanita, estoy bien. Cuando la realidad no es esa, cuando la verdad en tu vida, en tu corazón, en tu familia no es la verdad, estás en agonía, estás angustiado. Hay muchos que están en depresión por causa de su problema, por causa de su soledad. Es innegable. Aunque el hombre quiera aparentar, Dios los conoce a cada uno de ustedes, los cuales viven acá en estos departamentos. Dios conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce las intenciones que hay en tu mente y en tu corazón, los buenos y malos deseos que se gestan día tras día lejos de Dios. Dios los conoce, vecinos de este lugar. Y por cuanto Dios te conoce, conoce tu gran necesidad que hay en tu vida de poder tener el rescate, que sean cortadas las cadenas del pecado que cada día arrastras en medio de esta ciudad de Lota, aparentando ser lo que no eres delante de tu esposa, de tus hijos, de tus propios vecinos. Escondes tu realidad. Estás enfermo y esa es la verdad, porque Dios jamás se ha equivocado. Jamás Dios nos ha mentido. Jamás Dios me ha engañado con su palabra. He llegado a conocer a este Dios por gracia y por misericordia, no porque yo le haya buscado, preguntado por Él, o porque fuera el mejor ciudadano de esta ciudad de Lota. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. En su amor y en su gracia se acordó de cada uno de nosotros, y hoy estamos aquí parados anunciándote la grata nueva de salvación. El hombre está enfermo, pero cuesta que el hombre entienda y diga la verdad de que es un hombre pecador, lejos de Dios. Y que de lejos de Dios a nadie le ha ido bien. A nadie le ha ido bien lejos de Dios, alma que escucha de este lugar. Te lo digo con certeza, aunque tengas tu buen auto, tu buen departamento, tus hijos en la universidad. Aunque seas dueño de un barco de estos que están anclados aquí a la orilla de la costa de esta ciudad de Lota. Aunque tengas millones y más millones, necesitas tener a Dios morando en tu vida. Y lo necesitas con urgencia, porque eres un hombre enfermo de la planta del pie hasta la cabeza. Y esa es la verdad de Dios. No es mi verdad, es la verdad de Dios. Y Dios tiene el remedio. Dios tiene la cura. ¿Y sabe cuál es? Tienes que venir arrepentido, confesando tus pecados. Ese es el camino, ese es el remedio. Hay que gritarle a Dios y decirle que eres un pecador o una pecadora y que necesitas con urgencia a Dios en tu corazón.
para que las cosas empiecen a funcionar bien en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en medio de tus hijos. Tienes que venir a las plantas del Hijo de Dios, reconociendo tus pecados, tus malos deseos que se gestan, que se originan cada día en tu corazón y en tu mente. ¿Por qué crees que hay violadores, asesinos, corruptos, mentirosos, infieles, adúlteros, fornicarios? ¿Por qué crees tú que existen este tipo de gente en medio de esta humanidad, en medio de nuestra nación, en medio de esta ciudad de Lota, en medio de estos pabellones o edificios, departamentos? Hay gente que tiene malos deseos en su corazón, malos pensamientos. Dios los conoce a cada uno de ustedes. Y Dios ha venido una vez más a decirle que al hijo que ama lo reprende, lo disciplina, lo corrige. Y si es necesario de castigarlo, lo castigará. Así es Dios con sus hijos. Al igual que tú, que eres padre, un día tuviste que corregir a tu hijo porque iba por el mal camino en medio de esta ciudad. Y tú no soñaste con un hijo delincuente, un hijo drogadicto, o un hijo adúltero, infiel o mentiroso. Tú soñaste con un buen hijo en medio de esta ciudad de Lota. Soñaste con tu hijo en la universidad, saliendo con el cartón en la mano, siendo un ingeniero, un abogado, un juez, un carabinero, un marino. Pero nadie soñó con ver a su hijo siendo un drogadicto, un delincuente, un mentiroso. Bendito y alabado sea este Dios. Mira, hay una historia en la Biblia, una hermosa historia de una mujer que padecía hacía 12 años de un flujo de sangre. 12 años se enferma esta mujer, lo dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 43. 12 años se enferma. Acudió a muchos médicos. Ningún médico le dio la solución. Nadie tuvo la cura para su enfermedad. Dice que malgastó todo lo que ella tenía. Yo creo que vendió hasta su casa para poder ser sanada, porque así actúa el hombre y la mujer en la desesperación. Cuando no tiene nada, vende lo que no tiene inclusive. Pero esta mujer se vio en tal situación, desesperada, angustiada, con depresión, en soledad, abandonada. Y un cierto día escuchó hablar de este bendito Jesucristo, este bendito Maestro, que apareció hace más de 2000 años en medio de esta humanidad, por amor a ti, amor a mí y a todos los hombres que fueron creados a imagen de Dios y a su semejanza. A todos los que estábamos muertos en delito y en pecado. Una grave enfermedad había en nosotros, el pecado, que nos mantenía lejos de la gloria de Dios, lejos de poder doblar nuestras rodillas delante de este Dios tan grande en amor y misericordia. Yo me acuerdo aquellos días cuando era un muchacho y varias veces intenté doblar mis rodillas y pedirle perdón a Dios. Y no lo pude lograr. No lo podía lograr. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado me asustaba. Me llenaba, me inundaba mi corazón de miedo. Y sabe, esas cosas le ocurren a la gente.
pero hoy día lo hago en libertad, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me puedo acercar las veces que yo quiera a la presencia de Dios sin que nadie me diga lo contrario. Hoy día no hay miedo, no hay temores para acercarme a Dios. Fui libertado, fueron cortadas mis cadenas. Y hoy día alabo y bendigo este bendito nombre llamado Jesucristo, el gran libertador, el gran maestro, el doctor de los doctores, el mejor amigo que puedes tener en medio de esta humanidad, el mejor amigo que puedes caminar con él de día y de noche sin tenerle temor y miedo de que te va a apuñalar por la espalda. ¡Oh, bendito Dios, maravilloso! Esta mujer estaba enferma, 12 años, dice las Sagradas Escrituras, hasta que escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar del Maestro, del que andaba sanando y curando a los enfermos, el que resucitaba a los muertos, sin nada a cambio, sin dinero, sin plata, sin oro. Eran sanados los enfermos en medio de este mundo. Y esta mujer se empezó a acercarse a la multitud, dice la palabra de Dios, con temor, con miedo, temblando, debilitada, angustiada, sin esperanza en su vida. Se abrió paso en medio de la multitud, pero antes de eso abrigó la fe en su corazón y dijo de esta manera: si tan solo tocase el borde, si tan solo tocase el borde, los vestidos. ¿Y sabes qué? Me doy cuenta de que si Dios conoce todas las cosas, todos los pensamientos, las intenciones que se originan en tu corazón y en el mío, y en todos los corazones de este mundo. Dios escuchó ese pensamiento, oyó ese pensamiento en la mujer. Lo que anhelaba, lo que buscaba era ser sana. Pero para la gloria de Dios, esa mujer, más que ser sana, fue salva en medio de ese mundo que la mantenía lejos, sin esperanza, sin Dios en su corazón. Se encontró con el dador de la vida, con el dueño de la vida, con el que da la vida, con el que quita la vida. Se encontró ese bendito día, esa mujer, para la honra y la gloria de Dios. Fue sanada al instante y no pasó desapercibida. No pasó desapercibida delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El maestro hace la pregunta en medio de la multitud: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, un discípulo llamado Pedro: maestro, pero tú dices que te ha tocado cuando la multitud te aprieta. Alguien me ha tocado, dice el maestro, y él no miente, él no se equivoca. Bendito Dios poderoso. Virtud salió de él. Él sintió el poder y la presencia que se le prendió para bendecir a esa mujer. Alabado sea Dios. Lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para la mujer,
Para Dios todas las cosas le son posibles. No hay nada delante de Dios que Dios no lo pueda cambiar. No hay nada, absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque Dios creó, Dios formó este mundo. Y todo lo que tus ojos pueden ver, todas las obras fueron creadas por su bendita palabra, incluyéndonos a nosotros. Una de las obras más maravillosas que Dios hizo en medio de este mundo fue crearte a ti y a mí. Pero a la vez los más porfiados en medio de este mundo, en la cual el hombre no ha querido obedecer a Dios, sujetarse a su palabra. Yo siempre admiro a Dios. Le dijo al sol y le declaró una palabra: saldrás por la mañana y por el atardecer te esconderás. Y créeme que el sol hasta el día de hoy no ha altercado con la bendita ordenanza de este Dios todopoderoso. Tú ves al sol salir por la mañana y esconderse por el atardecer. Pero el hombre es terco, es duro, es porfiado. Por eso está en la condición que está, por no querer obedecer a su bendito Padre Celestial. Por eso que el hombre camina lejos de Dios, enfermo de la planta del pie hasta la cabeza. Es tiempo, alma que escucha, de que te vuelvas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Vuélvete a este Dios maravilloso. Días atrás anduvimos en Lirquén, en Penco, con algunos de mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Una tristeza, una pena tremenda ver esa población, esa ciudad destruida, quemada por el fuego completamente. Daba mucha tristeza, pero en esa tristeza la gente, muchos de ellos volvieron su corazón a Dios, reconociendo la soberbia, la altivez, la arrogancia, porque habían abandonado a su Dios. Y muchos habían hecho un eslogan con un pasaje de la Escritura: Dios quitó y Dios dará, o Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Reconocían de que Dios había colocado su mano para arrebatarle todo lo material que un día habían obtenido, con su dinero, con su fuerza, con su inteligencia, con su sabiduría. Como mucha gente hoy día camina así, soberbiamente. Yo estuve este departamento, yo hice mi casa, yo mandé a mis hijos a la universidad, esto y esto otro. Pero nunca han considerado a Dios en sus planes, en sus sueños, en sus anhelos, en sus deseos, en su trabajo, en la universidad, en su hijo. Jamás se han acordado de este Dios maravilloso, que tan solo hasta el día de hoy te otorga la vida. Por gracia y por misericordia estás en pie hasta el día de hoy. Es bueno reconocer a Dios, amigo mío, vecino de este lugar. Es tiempo de que reconozcas a Dios. Compartíamos ese día con nuestros hermanos en Lirquén, porque algunos hablaban de juicio para Lirquén, para Tomé y Penco, que era un juicio de parte de Dios.
pero algunos no lo veían así. Pero yo veía otra cosa, que Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina, y si es necesario castigarlo, lo hará. Sin duda que Dios lo hará, porque eres su hijo y quiere que te vuelvas al camino. Dios no quiere que sufras. Esta mujer sufrió 12 años antes de venir a la planta del Hijo de Dios para ser sanada. 12 años, una década, donde lo perdió todo, en médicos, buscando sanidad, hasta encontrar al Hijo de Dios, que no le cobró ningún centavo, ningún peso. Busca a Dios, amigo mío, búscalo. Tienes tiempo, tienes salud, tienes un hogar, tienes un buen trabajo, tienes hijos, tienes esposa. Busca a Dios, búscalo. Mañana tarde se te puede hacer, porque el día de mañana no lo conocemos. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que busques a Dios. No esperes estar enfermo, no esperes que se te queme la casa, no esperes que se te enferme un hijo, no esperes perder el trabajo para poder buscar a Dios. Hazlo ahora, que tienes vida, tienes salud, tienes trabajo, tienes una casa, tienes hijos, tienes una esposa. ¿Por qué trabajar y buscar a Dios? Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este lugar, y que Dios les bendiga a través de esta bendita palabra. Paz de Dios. Que habita al abrigo del Altísimo.
mientras adorábamos, también anhelamos que Él haga un milagro en tu vida. Nadie puede hacerlo, solamente Él. Mientras nos compartía el hermano Marco las escrituras y hablaba un poco de la depresión, me recordaba un poco de la experiencia que vivimos ayer en televisión. A veces cuando estábamos allí en ese cubo, parece que estuviéramos solos y parece que no hay nadie escuchando. Es una cosa de un parecer.
Sin embargo, sabemos que hay mucha gente que está escuchando. Y en un momento determinado suena el teléfono y nos llama una madre muy afectada, muy acongojada, pidiendo oración por su hijo llamado Han. Algo de 20, 25 años de matrimonio, y el matrimonio se había quebrado. El matrimonio se había roto. Y me llamó mucho la atención porque era una madre que hacía un llamado muy desesperado, y no solamente desesperado, sino que nos habló de la enfermedad que estaba teniendo su hijo, que se llama depresión, la enfermedad de este siglo. Y ella llamaba muy angustiada, muy afligida por la situación de su hijo. Algo de 25 años de matrimonio, y en un momento determinado ese matrimonio se quiebra, se rompe. Todo lo que está fuera de Dios, tarde o temprano se va a romper. Y todo lo que está dentro de Dios, Dios lo va a guardar. Dios lo va a proteger. Pero todo lo que está lejos de Dios, porque la gente a veces camina como dueño de todo. Aquí vengo yo, sin saber que está viviendo un momento de mucho peligro. Porque sin Dios, dice la Escritura, que el hombre nada puede hacer. Eso dice el libro de San Juan, capítulo 15. Dice que el pámpano, que somos nosotros, no puede hacer nada si no está unido, atado a la vid. Y la vid es Cristo. Esa vid representa la vida. Y cuando ese pámpano, que somos nosotros, seres humanos, no estamos en concordancia con Él, estamos separados, ese pámpano no va a llevar frutos. Es decir, no va a ser su vida prosperada. Seguramente va a tener unos momentos de paz, unos pequeños destellos de paz, y luego va a volver a la misma situación de antes. Porque tal como decíamos al principio, hay dos tipos de paz. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Hay una paz que da el mundo y hay una paz que proviene del corazón de Dios. Y la paz del mundo es pasajera, ficticia, es momentánea, tiene fecha de término. Pero la paz de Dios es eterna. Por eso Él nos ha traído en esta tarde, tal como compartía nuestro hermano Marco. Fuimos a Lirquén, vimos el desastre que había. No decimos que fue un juicio de Dios. No. Pero era muy penoso ver, parece que había habido una guerra, que habían lanzado misiles sobre ese lugar. Era muy triste, muy penoso. De hecho, más, las estadísticas dicen que van ya, no sé si 21 o 22 muertos. Murió una madre en el baño de su casa, tomada de su hijo, pensando que ese lugar los podía de alguna manera defender del fuego. Pero murieron ambos. Porque no sabemos en qué momento Él va a venir por nosotros. La muerte es un invitado de piedra. De repente viene y golpea la puerta de nuestro corazón. El drama es cómo estamos en ese momento. Nadie quisiera invitar a este invitado de piedra llamada muerte. Pero dice la Escritura que viene sin verla venir. Por eso Hebreos dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque no sabemos lo que será en unos instantes más o lo que será mañana. Por eso vamos a seguir predicando. Este servicio de evangelismo Dios lo puso en nuestro corazón. Por eso estamos aquí. Quiero invitar a mi hermano Diego para que venga hasta acá y nos siga el Señor ministrándonos a todos nosotros con su bendita palabra y la presencia del Espíritu Santo. Hermano Diego.
Sin duda, es como nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis: el hombre sin Dios es un pobre, un miserable y un desventurado. Cuando nos vemos enfrentados a estas crisis, a estas derrotas, a estas pérdidas, en realidad nos damos cuenta que somos tan volubles. A veces somos tan altivos que pareciera que somos indestructibles. Sin embargo, basta en que la naturaleza a veces nos sacuda y nos damos cuenta lo frágil que somos. Es terrible lo que sucede no solamente en este país, sino en muchas naciones donde hay guerra. Y todo esto proviene, como decía nuestro hermano Marco, donde la gente le ha dado vuelta a la espalda a Dios. Y él, hablando por intermedio del Espíritu Santo, nos decía el por qué. La gente se aleja de Dios y hay consecuencias. Es por eso que esa queja sigue vigente hoy más que nunca. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Esa es la queja de Dios para nosotros, para los hombres. Nos da a entender de que definitivamente a nadie le va bien lejos de Dios. A veces la gente cree, por tener alguna desilusión dentro de una congregación, porque algún hermano lo miró mal, porque no era lo que pensaba la iglesia donde llegó, entonces la gente se aparta, se aleja y se va. Y las consecuencias son terribles, lapidarias. Es por eso que necesitamos urgentemente acercarnos a Dios. Venid pronto y estemos a cuenta, dice Dios. Hay una cuenta que tenemos pendiente para con el Señor, la cuenta del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Un hermano una vez me dijo, cuando recién estaba comenzando a dar sus pasos, dijo: pero ¿de qué tengo que arrepentirme si toda la vida he tratado de hacer el bien en esta sociedad? Pues bien, ahí viene el primer arrepentimiento, le dije, se llama altivez de espíritu, porque nadie con su bondad puede entrar al cielo. Lo dijo mi hermano, no hay nadie bueno en este mundo. Es más, la Biblia dice que usted y yo éramos enemigos de Dios, que nosotros no fuimos buscando al Señor, sino que Él un día se presentó delante de nosotros. Yo estoy a las puertas y llamo, dice Dios. ¿Hay alguien que quiera abrir? ¿Hay alguien que pueda abrir su corazón y decirle: Dios mío, te necesito? La verdad que yo sin ti no soy nada. ¿Hay alguien que pueda decirle a Dios? Es tiempo de sacarnos nuestra careta de piedad, de entender que mi bondad no me alcanza para llegar al cielo, que esto no es por obra, no es por mérito, es solamente gracia y misericordia de Dios. ¿Qué va a hacer con la palabra en esta tarde? ¿La puede dejar pasar? ¿La puede, al igual que un globo, pasarla para otro lado? ¿O definitivamente puede detenerse y decir: este mensaje, este sermón era para mí? Qué bueno lo que Dios nos compartía. Es urgente que usted se encuentre con Dios. A Dios no podemos pasarnos un gato por liebre. Dios te conoce. Si hay alguien que te conoce, no es tu madre, no es tu padre, no es tu esposa, no es tu esposo. Si hay alguien que te conoce, ese es el Señor. Es hora de venir a los pies de Cristo, a los pies de la palabra. No desprecie al Señor. A veces Dios nos da por gracia y misericordia. Nuestros hijos estudian, tenemos un buen pasar económico,
Y a la gente le viene una altivez que definitivamente no se entiende. Los hijos educados pero lejos de Dios. El hombre bendecido pero totalmente apartado del Señor. La ecuación debiese de ser distinta. Si Dios me bendice, más me acerco a Dios, porque entiendo que no fue por mi capacidad ni por mi intelecto, sino solamente gracia y misericordia de Dios. Es tiempo de rendirse. Como decía mi hermano a la palabra, Dios está a las puertas de tu corazón llamando. Hay mucha gente, como dice el libro de Santiago, que cree en Dios. El libro de Santiago es más enfático y dice que aún Satanás, nuestro adversario, y también cree y tiembla delante de él. El problema es que con el creer usted no se salva. Usted tiene que hacer una confesión de su vida, de su pecado, de lo que está dentro suyo, de ese cuarto oscuro que solamente Dios y usted lo conoce. Tenemos que entregarle ese cuarto oscuro al Señor para que Dios alumbre, para que el Espíritu Santo encienda esa ampolleta de la vida y nos saque de las tinieblas y nos lleve a su luz admirable. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Y en el tiempo de Jesús sucedía exactamente lo mismo. Había mucha gente que iba por el milagro, iba por la novedad. Pero el corazón de ellos estaba muy lejos. Sucede exactamente lo mismo en este tiempo. La gente dice creer en Dios, pero lejos de Él. Es un evangelio extraño que no aparece en la Biblia, que no está en la Biblia. Si usted dice creer en Dios, entonces yo quiero estar cerca de ese Dios que me ha bendecido, no lejos de Él. Es más, el consejo de la palabra es: lejos de mí, nada podéis hacer. Usted puede entender eso. Ser discípulo de Cristo significa renunciar a muchas cosas que la